Hola, bienvenido. Hoy aprenderemos sobre propiedades de los logaritmos. Nos dice que si tenemos el logaritmo en base b del producto de a por b, eso va a ser igual al logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de b. Aquí tenemos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 por 4 es logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 4. Cuando resolvemos esos logaritmos, sabemos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 a las 3 es igual a 8. Logaritmo en base 2 de 4 es 2, pues 2 a las 2 es 4. Así que tenemos entonces que el logaritmo en base 2 de 8 por 4 es igual a 3 más 2, que es 5. Aquí te dejo este ejercicio para que lo intentes. Tenemos el logaritmo de la potencia. Logaritmo de la potencia nos dice que si tenemos el logaritmo en base a de a la n, eso va a ser igual a n por el logaritmo de b en base a. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 16 a las 3, eso es lo mismo que pasar a multiplicar la potencia de esta base por el mismo logaritmo en base 2 de 16, que es la base. Fácil. Entonces, el logaritmo en base 2 de 16 es 4, pues 2 a las 4 es igual a 16. Por tanto, logaritmo en base 2 de 16 al cubo es igual a 3 por 4, que es el logaritmo que encontramos, y 3 por 4 son 2. Te dejo este ejercicio también para que intentes resolverlo. Aquí tenemos propiedad del cociente. Logaritmo en base b de a sobre b va a ser igual al logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de b. Aquí tenemos un ejemplo. El logaritmo en base 3 de 27 sobre 3 es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 27 menos logaritmo en base 3 de 3. Pero logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3, pues 3 a las 3 es igual a 27. Así que es 3. Logaritmo en base 3 de 3 es 1, pues 3 a la 1 es igual a 3, que es el exponente que andábamos buscando. Así que vamos a tener que el logaritmo en base 3 de 27 sobre 3 es igual a 3 menos 1, que sería 2. Muy bien, aquí te dejo también este ejercicio para que intentes resolverlo. Cambio de base. La propiedad de cambio de base nos permite expresar un logaritmo en una nueva base para facilitar su cálculo. Si tenemos un logaritmo en base b de a, lo podemos expresar como logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Es decir, con una nueva base. Cambiar la base por otra base. Regularmente se suele utilizar la base 10 o la base e, que es el número de Euler, para facilitar los cálculos con la calculadora. Por ejemplo, si nos dicen logaritmo en base 5 de 125, usando la fórmula anterior, pues podemos reescribirlo como logaritmo, el logaritmo en base 5 de 125 como logaritmo en base 10 de 125 sobre el logaritmo en base 10 de 5. ¿De dónde sale esto? Bueno, si tomamos esta expresión, logaritmo en base 5 de 125, quiere decir que vamos a encontrar un número llamado x que hace posible que el logaritmo en base 5, ese exponente, hace posible que al elevar esta base
a ese exponente sea igual a 125. ¿Cuál es ese número? Bueno, el 3, porque si nosotros elevamos la base 5 al cubo, vamos a tener que esto es igual a 125. Pero es la misma expresión que tomamos aquí. Entonces, si nosotros aplicamos base diferente, que si la misma base a ambos lados, digamos que vamos a utilizar la base 10, aplicamos el logaritmo en base 10 de 5 a las 3, eso va a ser igual al logaritmo en base 10 de 125. Lo que quiere decir entonces, según la propiedad de la potencia que vimos anteriormente, que si tenemos el logaritmo en base b de las bases elevado a una potencia, pues eso es lo mismo que multiplicar la potencia por el logaritmo en base b, que en este caso es 10 de 5, y va a ser igual a este logaritmo en base 10 de 125. Pero logaritmo, es decir, 3, este logaritmo en base 10 de 5 lo paso a multiplicar al otro lado, o me va a quedar que 3 va a ser igual al logaritmo en base 10 de 125 sobre logaritmo en base 10 de 5, que es la expresión que tenemos aquí, que fue que reescribimos esta expresión. Ahora, si nosotros hallamos con una calculadora el logaritmo en base 10 de 125, nos da aproximadamente este valor. El logaritmo en base 10 de 5 nos da aproximadamente este valor. Así que vamos a tener entonces que esta expresión es lo mismo que decir 2.0969 sobre el logaritmo logaritmo en base 10 de 5, que es 0.6989 aproximadamente, y ahí nos da que efectivamente el logaritmo en base 10 de 125 sobre el logaritmo en base 10 de 5 es aproximadamente 3, que es donde nosotros redondeamos ya a 3, que es el valor que hemos obtenido precisamente aquí, que es de donde sale ese cambio de la base. Por tanto, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Ahora bien, te dejo también este ejercicio para que intentes realizarlo, y si tienes alguna duda, pues me la dejas en los comentarios y yo con gusto te respondo. Ahora bien, tenemos finalmente el logaritmo en base o logaritmo de 1. Si tenemos el logaritmo en base b de 1, siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque toda cantidad elevada a 0 es igual a la unidad. Entonces, el valor, que no importa que tú pongas aquí, la base que tú pongas aquí, recuerde que lo que hacemos es buscar un exponente a la cual elevar esta base que haga posible que el resultado sea 1. Por eso es 0, porque 7 a la 0 es igual a 1. Por tanto, 0 es siempre el resultado, no importa cuál sea la base que tenemos aquí. Finalmente te dejo este ejercicio bastante fácil para que lo intentes. Y si tienes alguna duda, me la dejas en los comentarios y con gusto te respondo. Y hasta una próxima.